tal? Muy buenas tardes. Estamos en su programa El Rincón de la Fe y como cada sábado, pues están con ustedes los conductores de este programa. Hola, ¿qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ale, ¿qué tal? Un gusto saludarte de nueva cuenta. De igual manera, a toda la gente que nos está escuchando y sintonizando a través precisamente de Única Digital. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a una edición más de este programa del Rincón de la Fe. Así es, y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de dos temas interesantes. Estos temas, el primero es que ya se acerca la festividad de Nuestra Señora del Carmen. Pues como todos sabemos, esta fiesta es muy popular, sobre todo entre los poblanos. Y bueno, el otro tema es un tema un tanto polémico, pero vamos a hablar un poco acerca del purgatorio, que es un tema que todos nos preguntamos si existe, no existe, qué es lo que pues hay sobre el purgatorio. Así es, les pedimos que nos dejen sus comentarios, sus opiniones al respecto de estos dos temas que vamos a tratar el día de hoy. Y si pueden, pues nos saludaríamos el día lunes, ¿no? En la festividad del Carmen. Así es, ahí nos saludaríamos en esta fiesta, que pues es muy tradicional entre los poblanos, ¿no? Recordemos que el Templo del Carmen se ubica sobre la 16 de septiembre, esquina con la 17 Oriente. Ahí está el Templo de Nuestra Señora del Carmen. Así es, les comentamos brevemente la historia de esta celebración, de esta festividad. Como bien lo dice, Sale, está marcada para el 16 de julio. Se celebra la festividad de la Virgen del Carmen, patrona del mar y de las Fuerzas Armadas Españolas. Se trata de una fiesta local y entrañablemente popular que se celebra en muchos lugares del interior, pero especialmente en los lugares en donde llega a haber puerto. Así es. Aquí en Puebla, pues es una tradición, ¿no? El acudir a esta gran fiesta, sobre todo por la verbena, ¿no? Y es una de las fiestas más tradicionales que existen en nuestra ciudad. De hecho, se ha mantenido y se sigue conservando esta fiesta. Se cierran las calles a partir de la 16 de septiembre, aproximadamente a partir de la 21 Oriente y hasta la 11 Oriente. Siempre se cierran las calles, hay verbena, antojitos populares, también hay juegos mecánicos, aparte de que en esta zona pues se encuentra el famoso Parque del Carmen, ¿no? Entonces, pues ya es una costumbre, ¿no? Sobre todo en las familias poblanas. Es de las fiestas de barrio que aún se tienen. Mucha gente acude, no hacen los tradicionales bailes, ¿no? Con el luz y sonido, van algunos sonidos pues que son conocidos sobre todo en la ciudad de Puebla, y pues es una gran fiesta, ¿no? Mucha gente que aunque ya no vive en ese lugar, pues está pues acudiendo a esta fiesta. Se acostumbra que la Virgen se abre por la parte de atrás de donde está el nicho, se le quita, o sea, ahí en el altar, y dejan salido el velo que tiene, y la gente puede pasar por debajo del velo, ¿no? Para pedirle alguna petición, dar gracias, como todos, ¿no? Y también en lo que es las misas, los sacerdotes están, la iglesia está a cargo de los jesuitas, de los hermanos carmelitas descalzos, hombres. Recordemos que esta congregación, pues hay tanto hombres como mujeres en esta congregación, y pues esta nace debido a que hay un lugar llamado el Monte Carmelo, donde pues numerosos profetas le han rendido culto a Dios, entre ellos Elías y otro su discípulo Eliseo, quienes vivían en cuevas en esa montaña para tener una vida hermética. Esta es una orden, pues sobre todo de claustro. Los hermanos se encuentran ahí, hay carmelitas descalzos, hombres y mujeres, y pues a mediados del siglo XII, pues sobre todo un grupo de devotos de Tierra Santa procedentes de Occidente, quienes venían de Italia, decidieron instalarse en ese valle y pues escogieron como patrona a la Virgen María. Ahí construyeron la iglesia dedicada a Santa María del Monte Carmelo, o sea que no precisamente se llama
Nuestra Señora del Carmen, pero es la Señora del Carmelo. Recordemos que también en esta fiesta los pues sacerdotes imponen lo que es se me fue. El escapulario, ¿no? De la Virgen del Carmen. Los escapularios son algunas, no son medallas como tales, son hechos de tela y traen una imagen, 2 imágenes ahora sí en las puntas, se bendice y el sacerdote en esta fiesta impone cada año el escapulario. Sí, de hecho hay una leyenda precisamente de cómo es que surge la historia del escapulario. Yo encontré el dato que justamente Simón Stock, superior de la orden de los carmelitas, le pidió a la Virgen del Carmen una señal de su protección y fue justamente un 16 de julio en donde la Virgen se le apareció con un escapulario y le dijo: esta es la señal de protección que te traigo. Todo aquel que muera llevando este santo escapulario no verá las llamas del infierno. Y pues con esta promesa que hace la Virgen, pues obviamente mucha gente acostumbra ponerse escapulario o también vestirse de café, ¿no? Con le llaman también escapulario, pero es más largo, que te da muchas veces a las rodillas o abajo de las rodillas, largo, que trae la imagen de la Virgen del Carmen, ¿no? En la parte de enfrente, y también te lo imponen después de las misas. Esta costumbre ya no es tan pues arraigada en Puebla, no hay mucha gente que la veamos vestida con este hábito café, pero en las calles, pero los carmelitas aún conservan esta tradición de su vestimenta, ¿no? Color café, y pues como cada año mucha gente acude a este templo a venerar a la Virgen, pues a hacerle sus peticiones, además de ver las hermosas imágenes que hay dentro de este templo. Ok, pues desde aquí mandamos una felicitación y un abrazo muy afectuoso a todas las carmelitas, que se la pasen muy bien y las celebren y las festejen y apapachen mucho. Así es, y también a todos los carmelos, porque hay hombres que también llevan este nombre de Carmen. Pues muchas felicidades y nos vamos a ir a nuestro primer corte de este día y vamos a continuar con nuestro programa del Rincón de la Fe. Continuamos con este programa y pues en este momento pues vamos a estar hablando acerca de un tema pues un tanto controversial, ¿no? Lo que es el purgatorio y pues el purgatorio, ¿qué es el purgatorio? ¿De verdad existe? ¿Existe, no existe? ¿No fue como que un tema que dejamos pendiente en el programa pasado donde hablamos de los santos? Hay santos que han tenido una vida muy interesante que merece ser conocida y también difundida, y esto nos llevó precisamente al tema del día de hoy. ¿El purgatorio existe, no existe? ¿Todos vamos, no vamos? ¿La iglesia se contradice? Unos papas han dicho que sí existe, otros papas lo han eliminado, y entonces ¿qué hacemos como personas, como católicos, como creyentes de una fe? Vivimos, actuamos, algunos de manera correcta, otros incorrectamente. ¿Qué pasa después del último respiro de vida? ¿Qué hay después de la vida? Nos desprendemos, nuestra alma se va ¿hacia dónde? Unos mencionan que cuando falleces directamente vas al cielo, otros mencionan que no es así, puesto que no somos almas puras, por lo tanto tenemos que purificarnos, y esta purificación se lleva a cabo en el purgatorio. Pero esto tampoco fue un invento precisamente de los jerarcas de la iglesia, sino que también tiene su existencia mencionada inclusive en algunos libros que están en la Biblia. Así es. Y pues para iniciar, pues vamos a ver qué
¿qué significa purgatorio? Purgatorio es un nombre masculino, pues en la religión católica se habla de que es un estado de purificación de las almas de los muertos en la que purgan los pecados antes de acudir a la gloria. Y pues por eso es que se habla mucho de las almas del purgatorio. Algunas, sobre todo personas ya mayores, comentan o comentaban que de hecho hasta los niños tienen que pasar por el purgatorio, a pesar de que pues en muchas ocasiones pues mueren muy pequeñitos, ¿no? Ni siquiera tienen solamente horas de vida, pero dicen que muchas veces tienen que pasar, su dedo lo tienen que pasar por el purgatorio, porque recordemos que desde que nacemos, pues nacemos ya con el pecado original, o sea, por eso es que tenemos que purgar por lo menos un poco de lo que es pasar por este lugar. Y la gente que nos está escuchando, ¿cómo se imagina que es el purgatorio? ¿Es un lugar? ¿Es como nos los han dibujado, nos los han comentado, que es fuego, es dolor, es sufrimiento, o simplemente es un espacio en donde se existe, se cumple en cierto tiempo? ¿Y cómo es el tiempo en el purgatorio, no? ¿Será como lo vivimos ahorita, de un día, unas horas, unos meses, unos años? ¿Existirá el tiempo en el purgatorio? Porque inclusive se menciona, ¿no? Pasas un tiempo en el purgatorio. Pero, ¿cuánto tiempo? ¿Y el tiempo en el purgatorio cómo se medirá? Hay un reloj, hay alguien que te toma el tiempo, cuándo inicias, cuándo terminas. ¿Ahí cómo sería? Yo creo que pues el tiempo es muy diferente. Muy ¿no? diferente, ¿no? Tal vez en el purgatorio pases, ¿no? y se te haría muy largo, ¿no? Yo creo que no existiría ahí el tiempo. No, el tiempo no habría existe. manera. Se comenta mucho, sobre todo los sacerdotes lo comentan, ¿no? Que cuando falleces, mientras más oraciones haga la gente por ti, tú sales del purgatorio para pasar a la gloria. Entonces, es una ayudadita, ¿no? Ajá, es más que nada es esa parte, ¿no? Las oraciones de tus seres queridos o de las personas que se acuerden de ti, porque hay muchas almas que aún están en el purgatorio, que ya no tienen familiares o no tienen quien ore por ellos, y hay devotos, ¿no? Unos le dicen la ánima sola o a las almas del purgatorio, ¿no? Y ellos pues rezan, ¿no? En sus oraciones, hacen oraciones por estas personas y pues se van juntando y ellos pueden salir de este lugar. Como les comentábamos al principio, la certeza del purgatorio nace en la Sagrada Escritura y posteriormente pues, ha habido doctores de la Iglesia como San Agustín, Gregorio Magno y San Crisóstomo, que han formulado una extensa y enriquecedora doctrina de fe con planteamientos sobre el purgatorio, respaldados obviamente por concilios que se han celebrado, por ejemplo, en los años de 1439 y el Concilio de Trento en 1563. Entonces, hay información vasta acerca de este tema del purgatorio, pues lo podemos ver también en el Evangelio de Mateo, de Lucas y en la primera carta a los Corintios. Y fíjate que también se habla de que existe un purgatorio en el Islam, en otra de las religiones pues que hay en el mundo. Existen conceptos parecidos de manera superficial a la doctrina católica, como es el Barsham, que es el lugar, periodo o secuencia de trámites por los que el alma espera el juicio final, en lo que Mahoma describe como las peores horas de la vida del hombre. La idea de que pues las almas van a un infierno, pueden sufrir allí la purificación y alcanzar el cielo, y permite a algunos opinar que el infierno de los musulmanes es más parecido al purgatorio de los católicos que al infierno cristiano. Existe también el Araf, un alto muro o barrera en el que esperan que pues sean perseguidos para escapar de este infierno, pero pues no han sido autorizados aún para entrar al cielo. También se encuentra un lugar fronterizo de las almas, que naturalmente es para los inocentes, los niños, los locos, incapaces de distinguir el mal. Entonces, pues te digo, en otras religiones también hablan sobre el purgatorio. De igual manera, ¿cómo podemos entender esta
analogía, ¿no? Podemos hacer inclusive esta analogía de cómo es el purgatorio. Varios mencionan que cuando te confiesas o cuando recibes los santos óleos, pues de cierta manera tu cuerpo y alma también ya quedan purificados, pero resulta que no es así. De hecho, varios sacerdotes manejan esta analogía. Es como si tú estuvieras jugando en el jardín todos los días, disfrutas esta actividad y de repente avientas la pelota a la casa de tu vecino y le rompes el vidrio. Entonces tú llegas con tu vecino para recuperar tu balón, pero te disculpas con el vecino por haberle roto la ventana, ¿no? Esta analogía quiere decir que el vecino, el dueño de la casa, es como Dios. Tú le haces un daño a su propiedad, en cierta manera, a las reglas que él mandó para comportarse. Dios, como este vecino, perdona al niño, nos perdona a nosotros, pero el vidrio de su casa queda roto. Entonces, es precisamente la analogía que mencionan del purgatorio. Pides perdón, te disculpan, pero Dios dice, ok, te disculpo, pero hiciste un daño, ¿no? Hay que reponer este daño. Entonces, una obra buena, con una obra buena o con oraciones, pues es como pues podrás salir de este purgatorio. Uh-huh. Se sale y se entra al cielo, ¿no? Al momento de. Pero ¿cuál es el proceso del purgatorio de acuerdo pues al tema cristiano? Pues cuando llega a fallecer una persona, según la iglesia nos menciona que puede ir directamente al cielo, que es como lo mencionábamos, si carece de castigo temporal excepcional por los pecados que ha cometido. Pero muchísimos cristianos irán al purgatorio antes, donde por la gracia de Jesucristo son purificados y preparados para entrar a la presencia de Dios. Y sobre este tema, lo que les mencionábamos, que hay comentarios de los papas. Por ejemplo, el Papa Benedicto XV ha asegurado que el purgatorio no es un lugar del espacio del universo, sino un fuego interior que purifica el alma del pecado. Esto lo dio a conocer cuando estaba en unas declaraciones justamente en la celebración de Santa Catalina de Génova. Precisamente ella es conocida por su visión del purgatorio. De igual manera, en otras palabras de Ratzinger, siguiendo la línea marcada por el Papa Juan Pablo II, quien consideraba que el purgatorio existe, pero no como una prolongación de la situación terrenal después de la muerte, sino el camino hacia la plenitud a través de una purificación completa. Y también esto hizo que se abriera el tema del debate del limbo, que también decidieron eliminarlo, dado que es un lugar sin tormento, pero alejado de Dios. Mucho se maneja sobre todo en estas cuestiones de el limbo. Se habla de los niños que no están bautizados, que no reciben el bautizo, que van directamente a este lugar, pero pues en realidad se desconoce si es que van a este lugar, pasan al purgatorio o a dónde van estas pequeñas almas. Así es. Y vamos a hablarles precisamente de estos santos que inclusive ya han visto el purgatorio. Nos los han dibujado de alguna manera, pero usted sabía que hay personas que han tenido este privilegio, no sé si lo podríamos llamar privilegio, de ver el purgatorio. Han sido, se tienen varios documentos, pero ahorita les vamos a hablar de dos personas, que es justamente de Catalina de Génova y Santa Faustina Kowalska, que son dos mujeres que han visto y han compartido lo que les ha permitido, de acuerdo a lo que ellos mencionan Dios, de poder compartir su experiencia de ver el purgatorio. Y bueno, pues nos vamos a ir a una pausa más y continuamos aquí en su programa El Rincón de la Fe. Regresamos a su programa El Rincón de la Fe. Y bueno, vamos a hablar sobre lo que es el purgatorio, quiénes son las santas, porque han sido mujeres que lo han visto, porque han tenido pues este privilegio de ver este lugar. Y bueno, pues un purgatorio imaginario. Da para mucho, ¿no? El purgatorio, tanto para discutirlo, para debatirlo, para también dibujarlo. Y también para escribir novelas, ¿no? Sí, así es. De hecho, pues uno de los grandes escritores, ¿no? Y con la gran obra maestra que hizo la Divina Comedia, Dante Alighieri,
pues escribió acerca de lo que era no nada más el purgatorio, sino él escribió cómo se vivía el infierno, el purgatorio y pues la gloria, ¿no? Que él habla pues en esta comedia habla acerca de el purgatorio, que él lo divide como antepurgatorio, purgatorio y paraíso terrestre, en una estructura moral de lo que es el purgatorio, y él comenta que son 7 círculos donde están precisamente los 7 pecados capitales, que son la soberbia, la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula y la lujuria. Habla de que al pie de una montaña se encuentra el antepurgatorio y en la cima se encuentra el paraíso terrestre. Pues en esta estructura pues peculiar también nos dice que existe sobre todo lo que es el infierno, que también lo divide, ¿no? Y él habla mucho acerca de estos pecados, los comenta cómo son cada uno de ellos, y pues él imagina, ¿no?, a personajes de su época, quienes habían ya fallecido, personajes pues importantes constantes históricos, y él los coloca en estos lugares, ¿no?, a personajes pues que habían pecado demasiado contra uno de estos pecados capitales, los coloca en cada uno de estos lugares. Y él habla de que en su recorrido él entra a este lugar y él va viendo quiénes están en cada uno de estos círculos, y la guía de este pues camino es su amada de Dante, Beatriz, quien es la que lo guía, ¿no?, en este pues pasaje tanto de el infierno, el purgatorio y lo que es sobre todo la gloria, ¿no? Así es, como verán, es un tema no solamente que se encierra en un círculo de fe, de un círculo en varias religiones, sino que también ha inspirado para que mucha gente dibuje, haga cuentos, haga novelas, que también encierran un gran misticismo. Y precisamente estas historias las podemos ver reflejadas en los relatos de gente que asegura haber visto y estado en el purgatorio. Como les mencionábamos antes de irnos al corte, Catalina de Génova tuvo visiones del purgatorio que describe como un fuego no exterior, sino interior, en el camino hacia la plena comunión con Dios. Este fuego purifica a la persona y la hace capaz de disfrutar la visión de Dios. Entonces Catalina nos comenta precisamente que vio cosas realmente sorprendentes, y Catalina describe este estado con optimismo. Considera que es necesario para toda alma que se presente ante Dios, por lo que debe someterse con alegría a esta purificación. O sea, Catalina no ve el purgatorio como un castigo, no lo ve tampoco como algo que te vaya a dañar, ¿no?, espiritualmente, sino lo ve como un momento de sacrificio con alegría, porque es un periodo donde vas a estar pagando lo malo que hiciste para poder estar en gracia y entrar al reino de Dios. También otra persona que ha comentado sus visiones del purgatorio es Santa Faustina de Kosluka. Ella justamente escribe lo que le permitió Jesucristo escribir. Dice que lo comento así como lo encontré: fui llevada por un ángel al abismo del infierno. Es un sitio de gran tormento. Cuán terrible, grande y extenso es. Las clases de torturas que vi son 6. La primera es la privación de Dios. La segunda es el perpetuo remordimiento de conciencia. La tercera es la condición de uno nunca cambiará. La cuarta es el fuego que penetra en el alma sin destruirla. La sexta es la compañía constante de Satanás. Y la séptima es una angustia horrible, un odio a Dios, palabras indecentes y blasfemias. Estos son los tormentos que sufren los condenados, pero no es el fin de los sufrimientos. Existen tormentos especiales destinados para almas en particular. Estos son los tormentos relacionados con el tipo de pecado que ha cometido. Ella también tuvo la dicha no solamente de ver el purgatorio, sino también de ver el cielo, con lo cual pudo contemplar su belleza, que es incomparable, y la felicidad de poder ver tan cerca a Dios. Pues también pues hay cosas que debemos saber dentro
de lo que es el purgatorio. Como comentábamos, se puede ofrecer una indulgencia por un alma del purgatorio. Las indulgencias pues de la doctrina señalan en la norma 15 de el católico que puede obtener una indulgencia plenaria por un difunto. Esto se puede hacer en todas las iglesias, obviamente católicas, oratorios públicos o pues por parte de quienes empleen legítimamente los lugares semipúblicos, siguiendo las condiciones habituales de una confesión sacramental, eucarística y la oración por las intenciones del Papa. Por lo regular, cada 2 de noviembre, que se celebra la fiesta de los fieles difuntos, ese día se puede obtener esta indulgencia para el alma de un ser querido, familiar o amigo. Y pues hay, sobre todo en las iglesias, pues hay días específicos, en algunas a partir del día 1 y hasta el 7 puedes ganar esta indulgencia plenaria. También pues las almas del purgatorio pueden ser pues intercesoras. Como lo decía, Santa Catalina de Siena decía que estas almas pues que aún no han sido liberadas, pues también pueden tener algunos benefactores y pueden interceder por ellos. También los santos escribieron oraciones específicas para las almas del purgatorio. Por ejemplo, San Nicolás Tolentino es conocido como el patrono de las almas del purgatorio, porque en su vida pues los fieles le pedían que rezara por los difuntos debido a las conversaciones que él tenía. Otros santos que escribieron plegarias para obtener la liberación de las almas del purgatorio fueron San Agustín y Santa Brígida. También tenemos que la Virgen María es quien consuela las almas que se encuentran en el purgatorio. Esto pues dentro de una visión, como lo decías, de Santa Faustina Kowalska, que pues vio a la Virgen María quien visitaba las ánimas y escribió que éstas la llamaban la estrella del mar. También, por otro lado, la Madre de Dios le reveló a Santa Brígida que no hay pena alguna en el purgatorio, que mediante su auxilio esta pena se vuelve más suave y más fácil de soportar. Y pues también finalmente existe un museo que recoge 15 pruebas sobre la existencia del purgatorio. En Italia, cerca del Vaticano, se encuentra el Museo de las Almas del Purgatorio, que está dentro de la Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio. Fue creado en el año de 1897 por el padre Víctor Joget, un sacerdote francés misionero del Sagrado Corazón de Jesús. Allí existen 15 testimonios y pues objetos como libros, además de vestimentas que prueban las vistas de estas almas a los seres queridos para pedirles que recen por ellas. Así es, hay varios intercesores que también, y justamente la Virgen María, ¿no? Es la que se vuelve como que la principal, como lo relata Santa Brígida y también Santa Faustina, ¿no? La Virgen María baja al purgatorio. Bueno, baja, sube, aparece, quién sabe dónde esté, llega al purgatorio y da un consuelo a las almas, ¿no? Entonces nos da muestra de que el amor de Dios junto con María, su madre, pues nunca nos deja solos. Siempre va a estar con nosotros en los momentos más difíciles. Entonces, como católicos, como seres humanos, tenemos que siempre procurar el bienestar del prójimo, ¿no? Sí, y evitar, pues, el caer en pecados, sobre todo mortales, ¿no? ¿Para qué complicarnos la vida y la existencia, ¿no? ¿Para qué complicarle la vida al vecino, a la vecina, al compañero de al lado, ¿no? Simplemente tener una vida en armonía con todos. Así es, y pues llevar una vida pues dedicada a lo que es la iglesia, ¿no? En ocasiones es difícil, sobre todo por los tiempos en que vivimos, el rezar, ¿no? O el hacer tus oraciones, ir a un templo, pero estas oraciones las puedes hacer a lo mejor en tus trayectos, ¿no? Puedes hacer oraciones, rezar el Santo Rosario, que pues el Santo Rosario te ayuda mucho a lo que es pues el bien morir, ¿no? Sí, justamente de estas personas terceros que hacen oraciones por las almas del purgatorio, encontré la historia del Papa Inocencio III, que justamente es un papa que pidió ayuda desde el purgatorio. Se le apareció a Santa Lutgarda en Bélgica, que ella era conocida precisamente por sus milagros, visiones y levitaciones,
Y un día se le apareció el Papa Inocencio a ella y le mencionó que estaba, bueno, que primero le agradecía las oraciones que hacía en vida, pero le mencionaba que tenía un problema para poder llegar a Dios, y era que estaba en el purgatorio, estaba sufriendo el fuego purificador por 3 faltas específicas que había cometido durante su vida, y le pidió que por favor orara por él. Cuando ella regresa a la realidad o reacciona, le pide a sus compañeras que hicieran oraciones por el Papa Inocencio III, para que pudiera salir un poco más rápido, ¿no? De este purgatorio, así es. Entonces aquí está pues la prueba de que tenemos que hacer oraciones por estas almas. Y bueno, también yo encontré que por qué se les dice benditas a las almas que se encuentran en el purgatorio. Santa Gertrudis, la Grande, quizás la mejor conocida por su devoción también a las almas del purgatorio, y muchos católicos quienes se preguntan, ¿no?, sobre las oraciones más conocidas, pues catalogan de benditas, sobre todo el Padre Eterno, yo te conozco, la preciosa sangre de tu divino Hijo Jesús, en la unión de las misas, celebraciones que hoy a través del mundo y de todas las benditas ánimas del purgatorio, por estos pecados del mundo, por los pecados de la Iglesia Universal, por aquellos que en propia casa y dentro de la familia pues se lee esta oración donde pues se le llama así a las ánimas. Y pues el padre Joseph Hubert, quien fue profesor del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Niágara, dijo pues que los tiempos de Santa Gertrudis el purgatorio era considerado un lugar bendito, por eso es que en esta oración se hace este tipo de pues cuestión, y permitía un respiro del sufrimiento aquí en la tierra a un sufrimiento diferente en lo que es el purgatorio. Este presbítero pues señaló que con la muerte el purgatorio representa un lugar y que tiene una sola dirección, que es la de acudir hacia el cielo. Y pues también han escrito, sobre todo Kevin Di Camiro, quien es un columnista católico, que pues con esto se sostiene que no quiere decir que el viaje a través del purgatorio sea fácil, ¿no?, y sin dolor, sino tiene que, obviamente, por los pecados que hemos cometido, tiene que haber un pequeño correctivo. Y pues obviamente el paso por el purgatorio pues no nos va a ser tan fácil y tan sencillo, ¿no?, el llegar pues al cielo. Entonces pues tenemos que ahora sí purgar un poco nuestros pecados. Por ahí escuché o leí una frase que decía una expresión como de ¿por qué vamos al purgatorio? ¿Por qué Dios pide que vayamos al purgatorio? Y decía más o menos que mi misericordia es infinita, pero mi justicia clama, algo así como que yo perdono todo, pero si tú me hiciste un daño, lo tienes que reponer. Sí. O sea, yo te quiero, yo te perdono, pero erraste, te equivocaste, entonces tienes que reponer eso, ¿no? Sí. Es la visita que tenemos que hacer todos obligatoriamente. Y de hecho es, pues muchas veces la ofensa, ¿no?, que hacemos a ciertas cosas. También circuló en un tiempo en las redes sociales, es un fragmento de un pasaje, ¿no?, de una persona, un niño, ¿no?, que siempre pues hace maldades, se porta mal con su papá y le dice perdóname, hasta que llega el momento en el que el papá le dice, bueno, yo ya te he perdonado, pero ahora por cada cosa que no hagas vas a clavar un clavito en toda la cerca. Entonces llega el momento en que el niño empieza a clavar sus clavos y termina la cerca y termina con los clavos y le dice al papá, ya terminé. Y le dice al papá, ahora vuelves a cometer algún error, ya que pusiste todos los clavos, ahora velos quitando. Termina de quitar todos los clavos y le dice al papá, ¿ves? No es lo mismo, porque tú al cometer un error, pues, y yo te perdono, a mí se me queda pues esta huella, ¿no?, que tú estás viendo ahorita en los hoyitos en la cerca.
Y esa huella, pues obviamente no me la vas a quitar. Por más que yo te perdone, y es lo que nos pasa con Dios, por más que Él nos perdone, la huella esa de la cosa que hicimos mal o el pecado que cometimos, pues no se le va a quitar a Dios, sino que ahí está y tenemos que reparar este daño. Varios dirían que es un resentimiento, pero no sería así. No es un resentimiento, es obviamente también un reparar un poco este daño que cometimos, ¿no? O esta falta, ¿no? Igual otro tema que nos comentaron en los mensajes cuando anunciamos que íbamos a hablar de este tema, ¿qué pasa entonces con los espíritus que aparecen? ¿Son almas en pena? ¿Son almas que están en el purgatorio y por eso se manifiestan en este mundo físico para decir que están penando? ¿Será lo mismo? ¿No son lo mismo? ¿Son almas diferentes? En este sentido, pues obviamente la Iglesia Católica no las toma como verídicas, ¿no? Como ciertas. Pero pues es sobre todo en otras religiones y en pues cuestiones esotéricas, se habla mucho de que son personas quienes no se dieron cuenta de que murieron, estaban en otro estado y no se han dado cuenta que tienen que salir de la tierra y que se han quedado pues obviamente en este mundo y no han podido traspasar hacia la siguiente fase, ¿no? Como mencionan, no encuentran la luz, ¿no? No encuentran. No es que estén almas en pena. No. O no sean almas precisamente del purgatorio, ¿no? Sino que no encuentran este camino que te lleva al lugar donde te toque, ¿no? Sobre todo te digo, en algunas religiones o por así decirlo, o cuestiones ocultistas, te hablan mucho de esto, de que son gente que se quedó pues en este mundo, sobre todo aquellas, y siempre nos hablan de eso, ¿no? Aquellas que han tenido algún accidente y por lo mismo se quedan con que por ejemplo, a lo mejor tengo que llegar a mi casa y se quedan con que tienen que llegar a su casa y se quedan en el lugar como extraviadas donde fue el accidente. Se habla de que muchas personas se quedan ahí detenidas y no pueden ver el camino que los lleva a la luz, ¿no? Esto ocurre más de la gente que tiene accidentes en carretera, ¿no? En carretera o cualquier accidente, ¿no? Y se habla de que, ves que cuando fallecen les ponen una veladora, ¿no? A estas personas para que ellos vean esta luz y puedan pues pasar al siguiente plano. Te digo, sobre todo esto es muy dado en pues otro tipo de religiones y en cuestiones más esotéricas, que en la religión católica no te hablan mucho de este proceso que nosotros le llamamos a veces que son almas en pena. Uh-huh. Y que pues se han quedado en ocasiones dirás, ¿de verdad existe este tipo de fuerzas o de energías que se quedan pues dentro de determinados lugares? Porque pues en realidad mucha gente no las ha visto, no las ha oído, o no sé si tenga mucho que ver con la percepción o la apertura que tengan las personas a este tipo de cosas, ¿no? Así es, pues, toda la gente que nos esté escuchando, pues coméntenos, ¿no? ¿Han tenido experiencias con algún alma en pena? ¿Hacen ustedes cuál es su actividad diaria para poder encontrar el perdón de Dios o para encontrar esta reconciliación, más que nada, ¿no? Y también, pues, los saludamos el día lunes, ¿no? Así es, los saludaremos por allá. En la verbena. Y pues también uno de estos días hablaremos de estos temas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, las leyendas. Que mucho se habla, sobre todo aquí en Puebla, mucho se ha hablado de la leyenda de la Llorona, de la leyenda de la Nahuala, del Charro Negro. Del Charro Negro, que decían que el Charro Negro, algunos comentan que era Maximino Ávila Camacho, otros que estaba en el alma de pues ex gobernador, pues penando aquí. Ahora sí no se sabe mucho, pero se comenta y sobre todo pues se habla de que fue
pues en el siglo pasado y sobre todo en los años de los 1900 a los 1940 o 50, ¿no? De ahí para acá, pues ya no se habla tanto de estas leyendas porque aparte, pues tienen mucho que ver con lugares solos, ¿no? Lugares áridos donde se ven este tipo de leyendas que a lo mejor, pues sí existieron, pero pues también como van creciendo las poblaciones, las ciudades, tal vez eso haga que pues ya no prestemos tanta atención a este tipo de cosas, ¿no? Yo a la fecha no he escuchado tanto sobre La Llorona, salvo en una ocasión que hace unas semanas dijeron que por tu casa pasa el río Atoyac y dicen que escucharon a la Llorona. ¿Sería la Llorona? ¿No sería la Llorona? La verdad, yo ese día no escuché eso. De hecho, fue el Jueves Santo de este año. Lo que yo escuché, y sí se escuchaba mucho, y que tal vez distorsionado, puedes escuchar como lamentos de una mujer, pero por la casa hacen la representación en Romero Vargas y se escuchaba un tanto el sonido de esta representación. Entonces tal vez fue eso, o sea, te digo, ahí a muchas tal vez sí, tal vez no, o tal vez sí fue la Llorona, porque te digo que dicen, y fue justo pues en la hora que yo ahora sí subí a la azotea porque se acabó el agua y yo escuché, pero pues era el sonido de la representación. Y pues muchas veces tú en tu casa estás viendo la tele, medio oyes ahí un sonido de llanto y dices... O a lo mejor fue negación de no querer escuchar. O fue negación de no querer escuchar. O sea, no sabemos a ciencia cierta si de verdad este tipo de leyendas existen. Tal vez sí existen, o tal vez también lo que dice mucha gente, ¿no? Hay personas que están más abiertas a escuchar este tipo de cosas o a ver este tipo de cosas y no todos lo podemos hacer. Así es. Pues les pedimos que nos compartan sus comentarios, sus experiencias, igual si tienen sugerencia de más temas de los cuales quieren que tratemos aquí en su programa El Rincón de la Fe, pues con mucho gusto estamos abiertos para poder generar debate, historia y también recuperar nuestras tradiciones que con esta tecnología se ha ido perdiendo un poquito, ¿no? Inclusive creo que el miedo a las leyendas también ya se ha perdido. Ya no puedes espantar tan fácilmente o captar la atención de los niños pequeños con relatos de la Llorona o relatos como el Charro Negro o relatos de los barrios antiguos de Puebla, ¿no? Ya la gente como que se ha olvidado también de este tema muy importante de un patrimonio cultural, ¿no? Sí, y que muchos desconocemos, ¿no? Que hay leyendas, por ejemplo, en los barrios y también en algunas colonias de personas que se aparecían en esas zonas y que en ocasiones desconocemos, ¿no? O que decimos, pues tal vez sea cierto, tal vez no, o muchas cosas que desafortunadamente pues ya no nos tocó, o a los niños, ¿no? Ya no les tocó vivir, ¿no? Este tipo de leyendas, de cuentos, por así decirlo, o que lo escuchaban pero se les hacía demasiado fantasioso, ¿no? Fantasioso. Pues les agradecemos mucho la oportunidad que nos brindaron al compartir este programa con ustedes. Nos saludamos la siguiente semana. Un gusto, al estar contigo. Igualmente, un gusto, y pues agradecemos sobre todo en los controles a Daniel de Julián, quien pues siempre nos apoya aquí en la producción de este programa. Muchas gracias y escúchenos la próxima semana.